Buenas noches. En el día de hoy, Acoldese se complace en tener como invitado al doctor Armando Sarruc, quien nos va a hablar sobre el nuevo régimen de reservas de las compañías de seguros que están en proceso de implementación. El doctor Armando Sarruc es una persona que tiene una larga trayectoria en el sector de seguros. Es matemático de la Universidad Nacional, tiene maestría en actuaría de la Universidad Georgia State University. Adicionalmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Actuarios y es miembro de la Sociedad Americana de Actuarios. El doctor Sarruc ha hecho múltiples estudios actuariales en diversos campos que tienen que ver sobre todo con el campo de seguros y el campo de salud. Ha sido consultor del Banco Mundial, actualmente es gerente de producto en Liberty Seguros. Él atendió una invitación que le formulamos para efectos de que nos hiciera una presentación de este nuevo régimen de reservas, el cual tiene una característica y es que el ingrediente actuarial es preponderante, razón por la cual pues es un invitado muy especial que nos va a explicar el alcance de este nuevo régimen de reservas, dentro de las cuales está la reserva de siniestros, que es una de las más importantes que tienen las compañías, y dentro de la reserva de siniestros hay una que es especialmente atractiva para los abogados, que es la reserva de procesos, siniestros avisados que están o en vía gubernativa o en proceso de responsabilidad fiscal o en proceso judicial, razón por la cual, como abogados, no solamente por la cultura general del seguro, sino por el papel preponderante que juega el abogado, apoderado de la aseguradora o administrador del caso dentro de la compañía, que este régimen tiene esta especial relevancia. Así que muchas gracias, doctor Armando. Le damos la palabra. Bueno, gracias a Acoldese por la invitación, a la Junta Directiva, en particular al doctor Juan Manuel. Como lo mencionó Juan Manuel, va a ser como una revisada del decreto 2973, que es el nuevo régimen de reservas, y va a ser una revisada no altamente técnica, sino más bien como tratando de ver como la parte intuitiva del decreto, la lógica de las normas, y espero que sea entendible. Bueno, básicamente esta es una presentación que es a título personal. No quiero salir, quiero hacer el... Sí, en abogados, entonces, dejar los disclaimers. Obviamente no compromete ninguna de las instituciones con las que tengo una afiliación. Lo que vamos a hacer es revisar básicamente unos aspectos básicos de reserva inicialmente, y luego vamos a ir reserva por reserva de riesgos en curso, la matemática, insuficiencia de activos, reserva de siniestros pendientes, ahí nos vamos a detener un poco en la reserva de casos judiciales, luego pasamos a la desviación de siniestralidad, riesgos catastróficos. Estas dos últimas en verdad las vamos a ver un poco más rápido, la norma no cambió mucho, vamos a verlos ahí. Y finalmente cerramos con la reglamentación que hay hasta ahora, que falta por reglamentar, y pues como unas conclusiones sobre lo que cambió, lo más importante que cambió. Uno podría decir que este decreto tiene su origen más o menos en la regulación que venía del decreto 839 de 1991, que después se consolidó en un decreto único donde salen todas las normas del sector financiero, pero pues ese era como el decreto inicial, aunque venían haciéndose regulaciones, digamos, a través de los últimos años en seguridad social y en otros ramos. Uno podría decir el origen está más o menos en ese decreto, es como este decreto cambia el 839. Y el decreto obedece pues a la actualización a estándares internacionales. Básicamente ustedes han escuchado de capital basado en riesgo, han escuchado de supervisión basada en riesgo. Yo diría que este es un decreto de reservas basadas en riesgo, porque empieza a cambiar el concepto de unos números que no sabemos de dónde salen, pero que hay que aplicarlos a ciertos ramos, a decir, evalúelo
y dependiendo del riesgo que está corriendo, entonces con respecto a eso debe tener las reservas. Obviamente esto viene pues de Solvencia II en las aseguradoras un poco y también recoge normas internacionales de contabilidad y a grandes rasgos pues hace cambios importantes como por ejemplo que las reservas ahora tienen que acreditarse en los estados financieros brutas de reaseguro. Antes se ponía la parte neta en el pasivo, ahora hay que poner el total bruto de reaseguro y se lleva un activo de reaseguro dentro de los activos. Entonces, por ejemplo, pues si antes la reserva bruta era 100 y correspondían 40 al reasegurador, la compañía solamente reservaba 60. Ahora tiene que reservar 100 y llevar un activo que, digamos, contempla la parte que está a cargo del reasegurador. También diría que el decreto empieza a ser un reconocimiento de pérdidas futuras. Esto no lo traía el decreto anterior y básicamente es un reconocimiento de pérdidas futuras que se refleja en las valoraciones que hace de mercado versus unas valoraciones o cálculos que hacía antes con base en cifras históricas. Ahora incorpora unos riesgos de mercado y eso hace que, digamos, se tengan en cuenta pérdidas futuras. También diría que es un decreto que en su inicio, y creo que pues la reglamentación secundaria ha cambiado un poquito, pero en su inicio es un decreto más basado en principios que en fórmulas. Y ahí, por ejemplo, juega un papel muy importante el rol del actuario, y esa fue como una decisión que se tuvo que tomar cuando se inició la reglamentación, si se quería, cuando esto surge de una consultoría con una firma actuarial, y ahí como que el enfoque que uno podía darle es hacer todo explícito, taxativo, como que casi que predefinido, y usted solamente aplica esa norma literal como está, o da una responsabilidad mayor a las entidades y les da más flexibilidad. Entonces, en principio, pues digamos, es un decreto que está con ese enfoque, aunque recientemente han salido, el año pasado a final, en septiembre, salió una norma y este año, la semana pasada, salió otra norma que regula los siniestros avisados de previsionales y ARL, que tienen muchas fórmulas para mi gusto, o sea, posiblemente hubieran podido dejarlas un poco más abiertas, pero el decreto inicialmente, pues digamos, sí tiene como ese espíritu y a lo largo de las reservas que veamos, pues lo van a ver reflejado. Incorpora unos márgenes explícitos. Esto también era un poco como parte de lo que venía en normas internacionales. Pues si usted está haciendo una valoración, entonces hace una valoración del mejor estimado y adicionalmente pone unos valores que son unos márgenes explícitos. En la última reserva de avisados, ya en las fórmulas uno empieza, digamos, a ver ese componente. Algo que va a ser fundamental, digamos, para que el decreto funcione bien y para que las compañías puedan hacer los cálculos son los requerimientos de información. Posiblemente cuando se comenzó en algunas de las reservas no teníamos toda la información necesaria, pero pues con el tiempo eso debería ir cambiando y pues a lo largo de algunos años pues efectivamente ya se va a poder hacer los cálculos requeridos. Pues básicamente si uno ve la vida de una póliza, las reservas aparecerían más o menos de esta forma. Se emite la póliza y ahí mismo hay que hacer una reserva de prima no devengada. Si hay un siniestro, mientras nos avisan, tenemos que calcular de alguna forma la reserva de siniestros no avisados. Después, ya que nos avisan, viene la reserva de siniestros avisados. Si existe el pago, pues se paga, y si el pago era muy alto y desequilibró el ramo, entonces hay que hacer una reserva de insuficiencia en primas, y más adelante esto puede ser reabierto, se puede volver un caso judicial y ahí vuelve a subir un ciclo, pero como que arriba tenemos unos movimientos de pólizas, cosas que le pasan a la póliza, y abajo vamos viendo cómo están pasando esas reservas, cómo van surgiendo esas reservas. Algunas son reservas individuales, caso a caso, y otras son agregadas.
Vamos a revisar las reservas en este orden. Primero las de riesgo en curso, la no devengada y la insuficiencia en prima, luego la matemática y la insuficiencia de activos, luego la de avisados y por último la de no avisados o INR. Y he puesto esta línea acá como para separar unas reservas que corresponden a siniestros y uno podría decir que esas reservas son de cosas que ya pasaron. Estas reservas de siniestros son el pasado. Si estamos hoy, pues todas las reservas de siniestros son de siniestros que ya pasaron, y las que vienen a este lado son las reservas de primas o las reservas que se constituyen para cosas que aún no han pasado y que van a pasar. Esta línea la puse aquí porque más o menos uno podría pensar que estas son las reservas, si uno hubiera puesto acá reservas de siniestros avisados, aquí tendríamos las reservas de siniestros generales y aquí abajo las de los seguros de vida. Ahorita vamos a ver que más o menos en seguros generales la de insuficiencia en prima es como la contraparte de la insuficiencia de activos, y la matemática vamos a hacer, digamos, como una analogía con la no devengada. Entonces, pues vamos a revisarlas en este orden. Las reservas básicamente son los recursos que las aseguradoras necesitan para cumplir las obligaciones de los seguros y hacer esos pagos futuros a las pólizas que hay en vigencia. Una de las diferencias que no puse, digamos, en la anterior no puse las reservas, las vamos a ver muy rápido, pero las vamos a ver, la catastrófica y la de terremoto, porque esas son reservas que en normas internacionales no van como reservas. Las reservas como que constituyen para pólizas vigentes, esas usualmente van como capital. No quiere decir que no necesitemos tener esos dineros, solamente que no son como una reserva, porque incluso son para pólizas que ni siquiera hoy tenemos vigentes. Entonces, por eso la norma como que los pone como capital. Y de hecho, esas catastróficas de ecualización, de estabilización, esas reservas en general se eliminaron de normas internacionales. Las reservas obviamente buscan prevenir insolvencias y al mismo tiempo pues aumentan la tranquilidad de los asegurados, garantizando pues que las obligaciones de la compañía son honradas. Obviamente esto también es del mejor interés para el regulador. Claramente pues un regulador quiere que la compañía asuma su responsabilidad sobre las pólizas que tiene vigente, pero fíjense que también el regulador, o más bien el Estado en alguna forma, no quisiera que las compañías estuvieran sobre reservadas, porque esto también tiene unos impactos impositivos. Y finalmente, pues para el accionista esto también es fundamental, y es fundamental en la medida que usted tiene unas reservas que no reflejan sus verdaderas obligaciones, pues puede cometer errores como ser menos competitivo o estar subtarifando. Entonces, son fundamentales, digamos, para todos, y no hay como una parte que diga, oiga, a mí me conviene estar subreservado o sobrereservado. En general, uno lo que buscaría es que esté bien reservado. Es importante hacer la claridad que las reservas pues garantizan la estabilidad de la compañía, la solvencia, mientras que las tarifas garantizan la rentabilidad. Si usted sencillamente cobra más de lo que gasta, está siendo rentable, pare de contar, ¿sí? Pero las reservas, en última, son las que van a garantizar que la compañía es solvente. Y las reservas son fundamentales y tienen una importancia, digamos, extrema. Un caso, pensemos por lo pronto, pensemos en el Seguro Social. El instituto, el anterior Instituto de Seguros Sociales, el que es hoy Colpensiones, que en los años 60, cuando comenzó la operación, las personas estaban cotizando dineros al Seguro Social para que el instituto los acumulara, y al cabo de 20, 30, 40 años, cuando las personas se fueran a pensionar, pues utilizara esos dineros, utilizara esas reservas para pagar las pensiones. Pues eso no pasó. En 2004, 2005, las reservas se agotaron. Afortunadamente, el pagador último de esas pensiones era el Estado. Entonces, pues efectivamente, las obligaciones se están cumpliendo como parte del Producto Bruto Interno. 4 o 5 puntos debe estar hoy los pagos a pensiones, pero esos dineros fueron mal utilizados. Si ponemos a pensar ahorita, por ejemplo,
que estamos llevando un ahorro en un fondo o en una entidad para pensionar y dentro de 20 años esas reservas no existen, pues imagínense la catástrofe, ¿sí? Imagínense un seguro educativo que una persona paga hoy 80 millones para que dentro de 20 años le garanticen la educación de sus hijos y que la compañía no reserva. Entonces, fíjense el extremo. Claramente estas son reservas, digamos, como que casos extremos, pero fíjense en la importancia fundamental de las reservas. Lo que mencionaba es que si nosotros tenemos reservas, en el balance pues los activos tienen que ser igual al patrimonio más los pasivos o las reservas, y si esas reservas no están bien calculadas, pues podría pasar, y si uno está subreservado, y lo que pasa en realidad es que las reservas deberían ser más grandes, mayores de lo que son, pues fíjese que aquí la compañía pensó que tenía un patrimonio mayor y pudo haber tomado decisiones equivocadas, y eso lo pudo haber, por ejemplo, llevado a distribuir utilidades que no debería haber distribuido, lo pudo haber llevado a calcular unos precios que están por debajo del nivel que necesitan ser porque creían que estaban ok, entonces está subtarifando. Y al contrario, si las reservas son mayores de las que deberían tener, pues posiblemente están tarifando por encima del mercado, por encima del precio que deberían estar tarifando, y esto pues obviamente los hace perder competitividad. Entonces, las reservas son fundamentales. Puse unos aspectos básicos de una de las asociaciones actuariales en Estados Unidos sobre las reservas, y esto lo incluí un poco para hacer énfasis en que las reservas son una estimación, las reservas son una proyección, las reservas son un valor esperado. Es como cuando ustedes a comienzo de año tenemos los gurús del Citibank o de JP Morgan o de todas estas entidades financieras súper sofisticadas haciendo cualquier cantidad de modelos estocásticos súper avanzados tratando de predecir el IPC. Pues todos van a decir un IPC o una TRM, y cuando llega el final del año ninguna es. Estuvieron muy cerca y hubo unas que fueron mejores que otras, pero esas estimaciones pues son valores esperados, y por eso de forma individual ninguno de esos valores que uno diga, oiga, la reserva de una anualidad son tantos millones, pues si usted coge la anualidad sola per se, o de un automóvil o de cualquier tipo de reserva, de forma individual, ese es apenas un estimado porque estamos hablando de cosas que aún todavía no han pasado. Entonces, como uno de los principios que uno tendría para evaluar si una reserva, pues diríamos que una reserva es razonable si proviene de hipótesis que son adecuadas, métodos apropiados, y si esa razonabilidad de la estimación ha sido validada. Muchas veces, y no solamente en reservas, sino en general, uno tiene los mejores modelos, las mejores hipótesis, pero lo que está dando pues, es una caja negra que se supone que debe funcionar bien, pero cuando usted compara lo que le está dando no tiene sentido. Entonces, digamos, esa razonabilidad de las cifras que se pongan por cualquier razón tienen que ser validadas. Cualquier estimado de reservas de reclamaciones tiene un grado inherente de incertidumbre. Esta incertidumbre, pues, obviamente surge porque porque depende de cosas desconocidas al momento en que se hace el cálculo. Y aún en una reserva que sea razonable, pues lo más probable es que el monto real que se paga difiera de los pagos que se estimaron. Para hacer énfasis en esta incertidumbre, quiero que por un momento se imaginen que una persona puede apostar $1 millón y entra en un juego en donde los apuesta, y los apuesta de la siguiente forma. Supongan que los apuesta al cara y sello, y que con cara gana $1,000 y que con sello pierde 1,000. Entonces, el peor de los escenarios es que todas las 1,000 lanzamientos salgan adversos, y entonces pues pierde $1 millón, 1,000 veces, $1,000 por los 1,000 lanzamientos, en todas perdió, y perdió $1 millón, ¿verdad? Pero si uno se pone a lanzar la moneda y lanza 10 veces, pues posiblemente las 10 veces ya tiene caras y sellos. Entonces sería razonable pensar que cuando uno lance 1,000 veces, puede sacar por ahí unas, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿550 y 450?
veamos algo en ese rango, 550, 450, puede estar más cerca, pero digamos que 550 y 450, o sea que terminó 450 y 550, terminó perdiendo 100, terminó perdiendo 100.000 pesos, ¿verdad? O sea que para uno jugar y entrar en un juego como este, pues basta tener 100.000 pesos y posiblemente no le va a quedar debiendo al otro, ¿cierto? Ahora imagínense el mismo juego, pero en donde el número de veces ya no es 1000, sino es 10 y la apuesta sube a 100.000. Pues cuando lance 10 veces la moneda, posiblemente no le va a salir 5 y 5, supongamos que le sale 6 y 4, y si le sale 6 y 4, perdió 200.000. ¿Sí? ¿Calculadoras trajeron? ¿No? No necesitamos calculadora. Entonces, en este caso, para entrar en un juego de estos, y digamos que no quedar debiendo, uno necesitaría más o menos 200 y de pronto si sale 7 y 3 necesitaría 400, ¿cierto? Pero fíjense qué pasa si uno juega el caricello, el millón. ¿Cuánto tiene que tener? 1 millón, ¿cierto? Porque si bien la probabilidad es como cuando uno lanza un dado, la probabilidad de el valor promedio que sale cuando uno lanza el dado es 3.5, pero usted lanza el dado y no le sale 3.5, ¿cierto? Entonces fíjense que a medida que estos valores se van disminuyendo, esto se vuelve mucho más incierto. Entonces cuando ustedes cogen una reserva, cualquier tipo de reserva, en general esa reserva quizás no va a ser apropiada, ¿sí? Si ustedes y adelantando un poquitico, por ejemplo, de los casos judiciales, ustedes tienen un caso judicial, y entonces dicen, no, debemos 100 millones y la probabilidad de perder es 20, pues si, digamos, este gana o pierde los 100, pues los 20 están mal reservados, con ese caso individual, porque o no paga nada y tenía 20, estaba sobre reservado, o efectivamente le toca pagar 100 y la reserva le quedó mal calculada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese solo caso, pues no podemos verlo de forma aislada. Tenemos que ver todos los casos y en agregado, todos los casos, posiblemente cuando sumemos todos los casos, todas las reservas de todos los casos, va a ser o debería ser razonablemente similar a la reserva, a los valores que terminan pagándose. Esto es muy importante, digamos, considerarlo porque cuando se abre una reserva por un valor, y es lo mismo que pasa con una prima de siniestros. La prima es el valor esperado que la compañía va a pagar. Pero fíjense que una prima de automóviles de 2 millones, pues si se roban un carro, el carro valía 50 o 60 o 70 o 100 millones, pues los 2 millones fueron insuficientes. Pero eso sirvió para compensar muchos de los que pagaron 2 millones y no pasó nada. Entonces, esa analogía, digamos, es fundamental cuando uno considera reservas. Entrando a las reservas de riesgos en curso, entonces tenemos la no devengada y la insuficiencia en primas. Pues básicamente es la reserva que se constituye para el cumplimiento de las obligaciones futuras derivadas de los compromisos asumidos en las pólizas vigentes a la fecha de cálculo y se compone de la prima no devengada y de la reserva por insuficiencia de primas. Estas reservas aplican a todos los ramos, con excepción de los que están acá, y fíjense que estos son de vida. Entonces, por eso decía que esas reservas aplican a los ramos de seguros generales. La reserva de prima no devengada se calcula póliza a póliza y amparo por amparo como el resultado de la multiplicación entre la prima emitida deducidos los gastos de expedición por la fracción de riesgo no corrida a la fecha de cálculo. Y fíjense que no dice la fracción de tiempo, dice la fracción de riesgo no corrido. No es pro rata temporis que se devenga la reserva de prima no devengada. Si uno tiene un seguro de automóviles y la prima, y es por 2 años, y la prima es de 2.400.000, pues cada mes se van devengando 100.000, ¿verdad?
En el mes 18 se ha devengado 1.800.000 y quedan 600 por devengar. Sin embargo, si usted tiene un seguro de cumplimiento que está garantizando la construcción de un edificio y la prima son 24 millones, y usted llega al mes 18 y ya construyeron el edificio, ya lo recibieron la satisfacción, ya se supone que, digamos, no corre riesgo, pues la compañía debería devengar el excedente. O sea, ya se devengó 1.800.000, digamos que lo devengó paulatinamente, pero apenas ya deja de correr riesgo, porque ya le dicen ya cumplió el contrato, ya la compañía pues asumió el riesgo, la prima no devengada debería ser 0, porque la fracción de riesgo, todo el riesgo ya corrió, o sea que no queda riesgo por correr, y en ese sentido la reserva se podría devengar en su totalidad. Ahora, fíjese que al contrario también debería funcionar, digamos, en el otro sentido. Si una compañía entra en una póliza en donde la distribución del riesgo no es uniforme, pues el devengo debería coincidir más o menos con la asunción del riesgo. Una póliza, por ejemplo, de transporte, en donde se van a transportar ciertas cosas, pero casualmente se transportan en el último trimestre, pues posiblemente el devengo del primer trimestre no debería ser lineal. Doctor, ¿me iba a preguntar algo? Sí, Fernando. El seguro de cumplimiento, sobre todo la garantía voluntaria, estatal, pues tiene igual varios riesgos, ¿sí? Unos de vigencia diferente a otros. Si uno va a hacer ya oferta, bueno, eso no es garantía única, eso es previa, pues la vigencia es muy corta. Si uno coge seguro de cumplimiento, conocemos vigencia del contrato y de pronto hasta la liquidación del contrato. Pero si coge estabilidad de la obra, sí, que por ley son 5 años como mínimo, ahí cómo es... No, ese era un ejemplo, ahí tiene que esperar los 5 años que ya no corre riesgo. Ya. O el tiempo de estabilidad. Pero el cálculo es diferente, tratándose de riesgos diferentes. Uno debería tener primas, si los riesgos son diferentes, debería tener primas diferentes y el devengo debería ser, digamos, para cada una de las coberturas. Ok, gracias. ¿Sí? Pero ahí, o sea, el decreto sí dice, se calcula amparo por amparo. Sí. Sí, es claramente, cobertura por cobertura. El decreto, como salió inicialmente, decía que sin perjuicio de la forma de pago del seguro, la reserva se calculará en función de su vigencia. Y luego deja la puerta abierta en uno de sus parágrafos para decir, oiga, pero pues la super puede decir cuándo esto no se cumple. Y después salió una circular externa que dice cuándo no se cumple, porque fíjese que el impacto de esto en unas pólizas, por ejemplo, como las de deudores, Vidagrupo Deudores, en donde las vigencias son anuales y los pagos son mensuales, la compañía tendría básicamente que financiar la reserva, porque usted tiene una vigencia que es anual y entonces la emite y el primer mes, digamos que es, no sé, 100 millones los devenga, pero pues tendría que ser la reserva por los 11 meses que quedan de la vigencia. Como lo mencioné, quedó una puerta abierta para que la super diga cuándo se puede cambiar esto, y efectivamente se cambió porque en la práctica, por ejemplo, seguros de salud, seguros colectivos de automóviles son vigencias anuales y pagos mensuales, o periódicos que no necesariamente son anuales. La fracción de riesgo deberá tener en cuenta la distribución de la frecuencia y la severidad, era lo que veníamos mencionando. Si durante la vigencia de la póliza la distribución del riesgo no es uniforme, la aseguradora pues debe determinar cuánto riesgo queda por correr en cierto momento, y con ese sustento entonces, digamos, haría como la aplicación de una prima no devengada uniforme. Si no es lineal, si no es uniforme esa distribución de riesgo, pues hay que sustentarlo y pues lo puede cambiar. Además, en ese punto yo siempre tengo una duda. Eso podría querer decir que, por ejemplo, un seguro de ingeniería, Sí. donde arranca con un riesgo pequeño, pues supongamos que están en una etapa inicial de estudios y diseños, y luego sí ya cuando está la construcción y eventualmente sí es una obra de las que todos nos imaginamos que primero arranca con una excavación y luego con un montaje.
Ahí, desde el punto de vista de la reserva, al principio cuando ese riesgo es chiquito, ¿podría darse una situación en la cual el monto de la reserva sea bajo y vaya incrementando a lo largo del tiempo? El monto de la reserva, no, el monto de la prima de vengada. La prima de vengada es la que se va, digamos, uno lo que haría es hacer a través del proyecto como calcular la pérdida esperada, digamos. Pero como hay menos riesgo en el comienzo, en la parte de diseños y esta etapa inicial, eso debería tener una prima menor. Entonces el devengo es mayor, y en este caso en particular lo que pasa es que la reserva se está acumulando para el final, porque estás devengando menos. Pero ¿y esos dineros dónde se guardan? Porque igual supongamos no que el tomador paga la prima al principio. No devengada. No me la devengo y me la devengo. La devengas, pero poquito. Ya. La devengas. O sea, igual el uno podría decir, para los tres, no sé, un proyecto de 2 años, los 4 primeros meses son de proyectos y diseños, y ahí básicamente eso voy a decir que, aunque son 4 meses, sea 10% de la prima, por ejemplo. Aunque sea, no sé, 25% del tiempo, si uno hablara de 6 meses, por ejemplo, y toma 25% del tiempo, podría decir la prima correspondiente a ese 25% es 5 o 10%. Y lo que hace es que devenga menos y se está acumulando la reserva para el final. Gracias. Para las pólizas o amparos cuya vigencia sea inferior o igual a un mes, las compañías deben constituir el 50% de la prima menos los gastos de expedición. Esto básicamente lo que está asumiendo implícitamente la superfinanciera es que las pólizas que son de menos de un mes o que son de un mes, digamos, se emiten el 15 de cada mes. A grandes rasgos, uno podía pues considerar que se emiten durante todo el tiempo, pero la super dice, oiga, las que se emiten en los primeros días se compensan con las de los últimos días, entonces suponga que la emite el 15, y si la emite el 15, supongamos una reserva, una prima de 30 millones, en donde, y supongamos que el devengo fuera diario, 30 millones por un mes, entonces yo debo mantener el 50% siempre. Si yo la emito el primero del mes, al final del mes la reserva va a ser 0, ¿cierto? Si la emito el 15, entonces cuando han pasado 15 días, ha pasado medio mes, la reserva que debo tener debería ser 50%. Entonces, digamos, razonablemente la superfinanciera dice, oiga, yo no quiero que todas las compañías cambien la fecha de emisión al primero del mes, y entonces, pues, básicamente no tendrían que reportar reservas. Si se emite al comienzo del mes, y uno se imagina un mes, reserva lineal, al final del mes pues de 0, la super dice, no, usted debe mantener 50% de las reservas. Esta era la puerta que les había mencionado. La Superfinanciera de Colombia podrá establecer mediante norma de carácter general los casos en los cuales se podrá utilizar una fecha distinta a la del fin de vigencia de la póliza para efectos del cálculo de esta reserva, y efectivamente en una circular que salió, una circular externa que salió, dice, oiga, cuando la prima se calcula para un periodo menor, entonces pues ese puede ser el tiempo que utiliza para vigencia y no la vigencia de la póliza. Y esto resuelve, digamos, el caso de las primas de las pólizas anuales con primas mensuales. La reserva de prima devengada no deberá constituirse para el seguro de ramo previsional, pues básicamente cuando las compañías de seguros reciben las primas de estos mes vencido, entonces pues ya la reserva está devengada. Lo mismo pasa con ARL, pero pues en ARL quedó excluida desde el comienzo. Y para SOAT, lo que hace es reconocer que las compensaciones que hay entre las compañías son primas. Entonces, unos tipos de vehículos, por ejemplo, las motos no pagan la prima que deberían pagar por el riesgo que corren, sino que pagan menos, y los automóviles, los camperos y camionetas pagan más, y después se compensan entre compañías. Entonces, la superfinanciera dice, esas primas, esas compensaciones, téngalas en cuenta para el cálculo de esta reserva. O sea, considérelas como primas. Luego viene la reserva de insuficiencia en primas. Y esta es una reserva nueva, esta no estaba. La reserva de insuficiencia en primas dice, pues es la que complementa
la de prima no devengada cuando la prima resulte ser no suficiente. Y se calcula mensualmente, tomando como periodo de referencia los 2 últimos años, como el producto de el porcentaje que resulte mayor entre 0 y la diferencia de los egresos y los ingresos dividido por las primas devengadas en el periodo de referencia multiplicado por el saldo de la reserva de prima no devengada a la fecha de cálculo. Y aquí hay una ecuación que ahorita la vamos a saltar para ver un ejemplo. No nos vamos a detener mucho ahí, pero prometo que va a ser la única ecuación que ponemos. Por un momento, imagínense con este ejemplo que uno tiene una póliza en donde paga primas por 200 por un año. Y esta ya está, digamos, neta de gastos de expedición. Y supongan que se observa durante los primeros 6 meses, y entre los primeros 6 meses lo que vemos es que de enero a junio, pues obviamente de estos 200 ya devengamos 100, la prima devengada fueron 100, esos fueron los ingresos, y los egresos, entre gastos, siniestros y comisiones, tuvimos 120. Entonces, pues si uno calcula egresos menos ingresos, obtiene 20. Está haciendo 120 menos 100, 20, ¿verdad? Entonces, está perdiendo 20. ¿Sí? No, egresos menos ingresos, 20. Ganancia menos 20. ¿Sí? Pérdida, 20. Pérdida, 20. Si es pérdida, ya es implícito el negativo. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Si uno mira lo que falta para el segundo semestre, uno diría, tengo prima no devengada, me falta por devengar 100, y con base en esto, pues aquí recibí 100 y pagué 120, uno inferiría que va a perder 20, y eso es lo que tiene que hacer como reserva de insuficiencia en primas. Es proyectar el resultado. Es proyectar el resultado con base en lo que observó. Ahora, aquí lo estamos haciendo de enero a junio y de junio a diciembre, pero lo que pasaría en realidad es que usted tiene las mismas primas de 200, los mismos ingresos, perdón, y lo que compara son los ingresos de un periodo de referencia que son los últimos 2 años, y compara los ingresos de esos 2 años, y aquí puse 1000, con los egresos de esos 2 años, 1200, la pérdida sigue siendo la misma proporción. Uno coge ingresos menos egresos menos ingresos, sobre la prima no devengada, y esto da 20%. Perdió 200 de 1000, perdió 20%. Y como para lo que le falta del siguiente mitad de año, digamos, tiene una reserva de prima no devengada que es de 100, pues uno dice, voy a perder el 20% de esos 100, y eso les da estos mismos 20, que sería la misma insuficiencia prima. Ahora, esta va neta. No, todas van brutas, pero aquí van netas de gastos. No de reaseguro, estas van netas de gastos. ¿Y cómo se compensa la sesión de reaseguro? ¿O eso se queda? No, en ingresos pondría los ingresos por reaseguro, y en egresos los egresos por reaseguro. Eso fue lo que salió en la... y que como egreso. Voy a entrar un poquitico a esta y prometo que va a ser la única ecuación que voy a hacer, pero es como para que vean un poquitico la lógica de esto. Uno diría que son los egresos menos los ingresos sobre las primas devengadas, ¿cierto? Pero ¿quiénes son los ingresos? Los ingresos los podemos ver como los siniestros más los gastos más las comisiones, ¿cierto? Los egresos. Y le quitamos, sí, eso es el mismo periodo, 2 años de referencia. Y le quitamos los ingresos. Los ingresos, a grandes rasgos, son las primas devengadas. Hay más, pero digamos que son las primas devengadas. Y todo esto lo dividimos entre la prima devengada.
Si ustedes, y estoy sencillamente, digamos, como que desmenuzando esto y prometo que es la única ecuación que vamos a ver. Si ustedes hacen siniestros sobre prima de vengada, esto es la razón de siniestralidad. Gastos sobre prima de vengada, razón de gastos, comisiones sobre prima de vengada, razón de comisiones, y la suma de todos es el combinado. Sí, pero secuencialmente no debería ser ingresos menos ingresos. ¿Cómo? Secuencialmente el cálculo debe ser ingresos menos No, es egresos menos ingresos, solamente que si eso le da 120 menos 100, egresos eran 120, Sí, sí, sí. Claro, el Menos 100. 120 y por eso te dio negativo y por eso tuviste que reservar 20, claro. 20. Sí. Sí, claro. Es que esa es la razón de ser de la reserva, claro. Por eso es insuficiencia de primas. Entonces, Ahora- siempre estamos partiendo de que obviamente la prima es inferior a lo Es que estás insuficiente. gastando, claro, ese es el sentido de la reserva. El punto que quiero hacer acá es que esto es el combinado y prima de vengada sobre prima de vengada, esto da es 1, ¿verdad? Entonces lo que uno está haciendo en verdad es cogiendo qué tanto estoy por encima de 1 en el combinado. El que tenga pérdida técnica tendrá que reservar. Es la conclusión. Pérdida técnica, ¿sí? Sí, egresos, reserva, sobre 100. La razón de ser es La razón es, usted coge el porcentaje de eso, si el combinado le da 120, por cada 100 que está vendiendo está perdiendo 20, entonces eso lo tiene que reservar. esa es una manera de castigar el dumping. Exactamente. La práctica de vender con De vender precio por por debajo. debajo del costo. En la reserva de insuficiencia en primas, la super permite excluir aquellos siniestros que se caractericen por una baja frecuencia y alta severidad. Entonces, un caso catastrófico, supongamos que pasó algo excepcional en el ramo que venía bien durante los últimos 11 meses, pasó algo excepcional y lo pueden justificar, que es, digamos, algo que no es lo que usualmente sucede, entonces lo pueden sacar para el cálculo. Adicionalmente, le dice la superfinanciera que cuando la insuficiencia pase por más de 12 meses consecutivos, las compañías tienen que revisar y ajustar sus tarifas. Y finalmente, pues también permite utilizar unos métodos prospectivos después de 2 años de usar el método escrito, que es retrospectivo. Aquí estamos como mirando el pasado, pero la super puede decir, pues esto era lo que yo tenía en el pasado, pero yo creo que mis proyecciones van a ser de otra forma, no aplicar estrictamente eso, sino hacer una proyección de flujos, y dice, yo creo que me voy a comportar este flujo de los pasivos, este flujo de los activos, y no voy a tener insuficiencias. Lo podría hacer después de aplicar este método por 2 años. Hay un régimen especial para la reserva del seguro previsional. Básicamente lo que hace es que no se puede compensar entre pólizas o entre fondos. Si estoy perdiendo con el fondo 1, no puedo compensar esas pérdidas del fondo 1 con las ganancias del fondo 2. Estas insuficiencias no se pueden compensar entre diferentes ramos. Entonces se cogen ramo por ramo y no se pueden compensar las pérdidas de SOAT con las ganancias de automóviles. Bueno, eso con respecto a la reserva de riesgo en curso. Vamos a ver la reserva matemática y la reserva de insuficiencia de activos, que como les mencionaba, son más o menos el análogo en los seguros de vida de las reservas que hemos visto en generales. La reserva matemática se debe constituir póliza a póliza y amparo por amparo. Espera un minuto antes de lo de la reserva matemática. Si tú llegas a generar una distribución interna de gastos por ramo, ¿podrías hacerle con esto? Ciertamente los gastos son unas distribuciones que podrían ser, digamos, no las más fieles a los gastos reales. Comisiones no, pero gastos
sí. Administrativos, operativos. Gastos sí, pero la super, digamos, cada vez más está sacando gastos, o sea, está cada vez como controlando un poco más. Hoy tiene una distribución estándar, pero efectivamente eso podría pasar. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que también hay ciertos niveles en donde si tú tienes 15 o 20% de gastos como para tener un rango de gastos y se excede en eso, pues posiblemente no lo vas a poder compensar. O sea, tú no puedes decir gastos del 3 o del 4, puedes decir, no sé, del 10, del 8, cosas de estilo. Pero hay o sea, si el combinado, por ejemplo, fuera 120, pues posiblemente vas a tener que hacer ajustes. ¿Sí? Una pregunta, doctor Sarruc, en esa posibilidad que se concede para que las compañías, la superintendencia, les permita excluir determinados siniestros porque o no son muy frecuentes o son excesivamente severos, puede uno incluir aquellos casos donde se trate de ramos que sean altamente dependientes del reaseguro, por ejemplo, aviación, pólizas bancarias, donde vería uno como absurdo que si al cabo de 12 meses seguidos de insuficiencia de primas sea obligatorio ajustar. En el fondo el país estaría subsidiando a los reaseguradores que si quieren cobrar menos de lo que técnicamente corresponde, pues no debería ser un problema del país si son lo suficientemente solventes. ¿Qué sentido tendría proteger a unos jugadores extranjeros en esos casos? Claro, pero fíjese que las reservas, esos siniestros severos, usted los debió haber cortado en algún momento por el reaseguro. O sea, lo que dice es que aún si está reasegurado, porque igual si tiene reaseguro debería razonablemente haber cortado la pérdida usted en algún momento. Pero usted dice que se aplica todo en el bruto, ¿cierto? No, en el bruto, y las reservas van en bruto, pero usted hace un activo por lo que le debe el reaseguro, digamos. Y en los ingresos usted pone los ingresos del reasegurador. Entonces no se debería reflejar. Si usted está reasegurado, corta las pérdidas, hace la reserva total, pero pone un activo de reaseguro. Entonces, pues tiene impacto en capital y tiene impacto en otras cosas, pero no se le refleja, digamos, en últimas es como más o menos el neto. Tiene unos impactos en capital, digamos. Tiene unos impactos tiene impactos, digamos. Sí, en el régimen de inversiones. Tiene cierto impacto, pero usted no está teniendo que reservar todo. Está teniendo que reservar todo, pero tiene una contraparte de reaseguro en el activo. El ejemplo que ponía es, usted tiene 100 bruto y supongamos que el reaseguro es 40. Antes reservaba 60. Ahora lo que usted dice es, tengo 100, tengo que reservar 100 en el activo y en el pasivo, y en el activo pone 40, o sea que el neto es más o menos 60. Y para efectos del cálculo de la insuficiencia, pues dentro de los ingresos y dentro de los ingresos tiene que contar efectivamente, cuando nosotros hablamos de siniestros acá, pues tenemos siniestros, pero pues son los siniestros netos, dentro de los ingresos van a venir la recuperación. En términos de la reserva matemática, sigue siendo la misma formulación, en donde se calcula como el ingreso, como el valor presente de las obligaciones a cargo de la aseguradora menos el valor presente de las primas. Pero incorpora la norma algo con respecto a la tasa de interés con la que se deben calcular esos valores presentes. Y dice que la tasa de interés técnico durante la vigencia se determinará a la fecha de emisión como la menor entre la tasa de interés que sirvió para el cálculo de las tarifas y una tasa de mercado de referencia que establecerá la superfinanciera. Recuerden ustedes que por allá en los 80 nosotros teníamos inflaciones del 30 a 35% y las compañías pues hacían tarifas para seguros de vida de largo plazo con tasas de interés de 2 dígitos, asumamos 15%. En ese momento las tasas de interés
eran 15 y la tasa de interés básicamente es la rentabilidad que uno le está garantizando al asegurado. Si usted tarifa un seguro, digamos que vale 100, debería valer 100, pero usted le dice le garantizo el 5% de tasa técnica, entonces no le cobra los 100, sino le cobra 95, porque los 5 van a venir de inversiones. Entonces, por allá en los 80 nosotros teníamos unas tasas, y esta no es una ecuación, es un dibujito. Tenían unas tasas, digamos que por acá estaba el 15% y aquí estaba 30%, donde estaba la inflación, las compañías tarifaban con, digamos, el 15%, entonces, digamos, las tasas de interés estaban por acá y esta es la tarifa de la compañía. Esta es la tasa que está garantizando la compañía. La tasa de interés técnico es la tasa de rentabilidad que la compañía le garantiza a los asegurados. Entonces tenía el 30%, se ganaba el 30% y pagaba el 15%, tenía este spread, funcionaba bien, pero después pues las tasas bajaron. Entonces ya después empezaron a estar en los niveles del 20%, ok, pero hubo un momento en donde las tasas ya ni siquiera alcanzaban lo que estaban, digamos, garantizando. Y por ejemplo en el 2006 creo que las tasas estaban en el 2%. Hoy las compañías se quedan con unos productos que tienen el, no sé, 10, 15, 12% de rentabilidad garantizada y los activos financieros que tienen están, no sé, al 10, 8, 7. Hay una rentabilidad, entonces, que la Super dice, yo no quiero que usted tarife. Ahora, ¿cuál es el impacto de las tasas de interés en los precios, en los seguros de vida? Suponga que ustedes tienen un seguro de vida que van a pagar en un año. Y eso suponga que vale 100, si ustedes asumen que tienen una tasa del 5%. Entonces lo que hemos dicho es que no cobran 100, sino cobran 95, porque cobran 95 y más o menos rentabilidad del 5 les da los 100 que van a pagar al final. Si se utiliza una tasa mayor, una del 15%, pues el precio que va a cobrar hoy la compañía ya no es 95, sino es 85, porque más o menos 15 vienen de la rentabilidad. Entonces lo que la Super dice es, usted puede tarifar, pero yo quiero ver sus tasas de tarifación y yo quiero como que estar seguro que son tasas razonables, porque básicamente vía tasa de interés se podrían bajar los precios y las compañías podrían quedar con productos de largo plazo con tasas que no van a obtener. Entonces eso es nuevo en esta norma. Y básicamente la reserva matemática, lo que uno diría es valor presente de obligaciones futuras de la compañía menos valor presente de las primas. Entonces usted proyecta los pagos futuros, digamos que son estos azules, y proyecta las primas a cargo de los asegurados y calcula el valor presente de los dos, y la diferencia de eso es la reserva matemática. Yo mencionaba que esta es una reserva similar y puede considerarse solamente que tiene un poquitico más complejidad por las tasas de interés y por las tablas de mortalidad a una reserva de prima no devengada. Fíjense ustedes que, y aquí lo que está graficado es la probabilidad de muerte de una persona en tasa por 1000 cuando aumenta la edad. Entonces digamos que por acá tenemos unas tasas por 1000 que están así. Lo que uno diría es que a medida que la persona aumenta, pues obviamente aumenta la probabilidad de muerte y por lo tanto aumenta, ¿se están buscando ahí? No. Y por lo tanto, la Amparo Grisales está acá. Esta es la Amparo Grisales. Entonces lo que las compañías deberían hacer es tarifar cada año de acuerdo al riesgo, y efectivamente eso haría pues que cada año el seguro de vida, digamos, costará más si el valor asegurado se mantiene igual, pero hay productos que usualmente tienen prima nivelada. Entonces en esta edad no le cobran lo que deberían cobrar, sino le cobran más, y le cobran más por un buen tiempo de lo que debería pagar, y por ahí al final le están cobrando menos de lo que debería pagar.
Entonces, fíjense que aquí, si uno devengara la prima, pues debería devengar solo el pedacito del riesgo que está acá, y todo lo que queda acá es prima no devengada. ¿Sí? Esos pedazos de prima no devengada que está constituyendo acá son la reserva, y esto es un periodo de acumulación de esos valores de prima no devengada, que después se utilizan para financiar esta parte en donde las primas que está cobrando no son suficientes para cubrir el riesgo. Entonces, digamos que la reserva de prima no devengada, la reserva matemática se puede ver más o menos a grandes rasgos, ¿sí?, de esta forma, pero pues tiene unas complicaciones porque genera unos rendimientos por inversiones, la tabla de mortalidad, entonces como que, pues sigamos llamándola reserva matemática. Hay casos en los cuales la reserva matemática es una reserva de siniestro, en riesgos laborales. En riesgos laborales, en rentas vitalicias en general, en rentas vitalicias. Ahora, por eso es que ustedes ven, y esto depende de los productos, que usualmente cuando ven una gráfica de una reserva es algo así como cuando uno tiene una etapa de acumulación y luego empieza una etapa de desacumulación. Y ojo que esto es muy importante y depende del tipo de producto. Usted tiene un producto vida entera, pero anualmente está cobrando, es pago anual y la prima está incrementando cada año, pues posiblemente usted cada año está cobrando el riesgo. O sea que la reserva es muy, muy pequeña, casi cero. Si usted tiene un producto pago único, pues pagó al comienzo y empieza a decrecer, lo que mencionaba el doctor Hoffman, la reserva matemática de una renta vitalicia, ¿sí? Básicamente son una renta vitalicia por un salario mínimo, son 150 millones que la compañía recibe, y digamos que la reserva comienza por acá bien arriba, y después lo que hace es decrecer con todos los pagos. Cada vez que está haciendo un pago decrece, pero crece un poquito con los rendimientos financieros. Si usted tiene un seguro educativo, pues es mucho más financiera, eso depende del producto, ¿sí? Pero más o menos, digamos, es una reserva que viene de esos valores que no se van devengando, se van acumulando y van constituyendo junto con las inversiones los valores de la reserva. La reserva de insuficiencia en primas, de insuficiencia de activos, es análoga a la reserva de insuficiencia en primas, y es una reserva que debe constituirse y ajustar en forma trimestral, y se calcula como el valor presente de las suficiencias de activos por tramos, y debe tener los siguientes tres elementos: activos y pasivos a considerar, tramos en los cuales deben calcular las insuficiencias, tasa de descuento para calcular el valor presente de la insuficiencia. Esta reserva todavía no está reglamentada, pero cuando surgió un poco con base en la reserva de calce chileno, y debería ser algo como esto. Como les digo, todavía no está reglamentada y falta, digamos, es una reserva que es nueva, y no sabemos, pues hay unos borradores de la norma, pero pues no está final. Pero lo que uno debería hacer más o menos, supongo que ustedes tienen acá sus proyecciones en azul, que son los egresos, digamos, unos pagos periódicos de una renta vitalicia. Entonces se proyectan los egresos y uno tiene unos ingresos, digamos, un bono que tiene acá unos pagos de capital. Entonces, periodo o tramo por tramo, que esos tramos podrían ser mensuales, trimestrales, anuales, lo que se hace es que se comparan estos dos activos y pasivos, flujos de activos y pasivos en el futuro, se comparan. Y en este caso, los egresos son mayores que los ingresos, entonces aquí tenemos egresos negativos, y aquí en los ingresos sí son más grandes que los egresos. Entonces se comparan los flujos mes a mes y se van acumulando. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un egreso pequeñito y el siguiente mes un egreso pequeñito, pues ya va un acumulado más grande que la línea roja. Aquí más egresos pequeñitos para un acumulado de esta línea roja, pero de pronto aquí tuvimos muy buenos ingresos que cuando los comparo con los ingresos acumulados que teníamos, se me pone en el lado positivo, y eso lo vamos haciendo mes a mes, y yo al final debería terminar con estos flujos positivos. O sea, esta línea roja debería estar acá. Si está por debajo, y ahí pues no se sabe qué va a salir la norma, pero si está por debajo, posiblemente la reserva de insuficiencia en prima es el valor que tenga que poner hoy para que esto termine en cero. Realmente
solamente se castiga la insuficiencia de la rentabilidad de los activos. De la rentabilidad, pero no es solamente... Sí, cambios, pues lo que pasa es que los activos con el tiempo van cambiando. Entonces, digamos, esos cambios de los mercados podrían tener impactos y eso es lo que se castiga. Hoy podrían ser suficientes, pero si hay unos cambios de tasas en el futuro, podrían ya no ser suficientes y eso es lo que debe recoger esta reserva. Luego seguimos con la reserva de siniestros avisados. Esa reserva se constituye pues, para los siniestros que ya ocurrieron a la fecha de cálculo y se compone de la reserva de siniestros avisados y la de siniestros no avisados. Los dos ya ocurrieron, solamente que unos están avisados y los otros no. Y corresponde a la mejor estimación técnica del mismo. O sea, más o menos usted calcule compañía y mire cuánto le da. Sin embargo, empezaron a incorporar varias cosas que creo que la van restringiendo un poco para quizás ir cerrando puertas que en el pasado no eran como tan claras y no necesariamente, digamos, se podía reservar siempre de la mejor forma. Ustedes, no sé si es mito o realidad, pero recuerdan que uno a veces encontraba que había compañías que abrían una reserva por $1. Pues fíjense que en esta casualmente ya le están diciendo, oiga, debe hacer sus reservas basadas en estadísticas de pago de siniestro anteriores. ¿Sí? Esta es una norma que no cambió mucho en términos de es lo que la compañía quiera o crea, pero empieza a incorporar algunos elementos que como que van cerrando, digamos, esas puertas. Se debe reajustar en la medida que se cuente con mayor información y aquí lo que uno podría decir es que tiene como dos tipos de reservas dependiendo del ramo. Ramos de alta frecuencia constituyen reservas de valores promedio o reservas fast track. No es el fast track que ustedes están pensando. Son reservas promedio en donde, por ejemplo, en salud para un apendicitis reservan 4 millones. Para todas las apendicitis que lleguen reservan 4 millones, pero claramente pues, no valen 4 millones cuando usted las ve en forma individual, sino que la de 3.500 se compensa con la de 4.500, o en pérdida parcial daño, la compañía decide abrir siniestros dependiendo del tipo de vehículo, gama baja, media y alta, por 3, 4 y 5 millones, entonces sencillamente abren las reservas de esa forma, versus las reservas que se abren con ayuda, digamos, con un input adicional de una persona experta, un ajustador, en donde si nos dicen, oiga, se incendió el teatro de Unicentro, no sabemos si se incendió todo el teatro y toca cambiar todo el teatro y el techo y de pronto toda la sección de teatros, o toca cambiar las 7 sillas que se quemaron al comienzo. Entonces, digamos, ahí se utilizan valores de ajustadores que pues esos valores deben ir refinando la reserva. Armando, hay un tema que pues a mí siempre me parece muy relevante del decreto nuevo y es lo primero que dice, ¿no? Que es que se constituye en el momento en que la aseguradora tiene conocimiento, o sea, ya no lo restringe al aviso que debe dar el beneficio. Pero estaba porque acuérdate que decía que cuando la aseguradora conozca de cualquier forma, entonces como que no tenía que ser un aviso formal. Pero lo dejaba muy atado a conozca de cualquier forma por el aviso de la aseguradora. Sí. Ahora ya es... sí, lo vio en televisión, oiga, reserve. En televisión, el deslizamiento en Manizales, sí, ahí sí, habría un argumento desde el punto de vista de supervisión y regulación para decir, ahí ese es el momento de apertura. Sí, no, y ahí va cerrando, o sea, en agregado no cambió mucho, pero sí va poniendo cositas que efectivamente, pues, digamos, van restringiendo. Cambia como las políticas que debe tener la aseguradora documentadas. Y tiene que tenerlas documentadas, posiblemente no lo piden, pero posiblemente en algún momento podría la super decir, oiga, ¿por qué usted está reservando esto por este valor? Porque debe ser, digamos, con base en historia. Dice que hay que incluir los costos en que se incurre para atender la reclamación, incluidos los costos de honorarios de los abogados. Para aquellos siniestros que se encuentren en proceso judicial, que es la palabra clave, doctor Juan Manuel. Entonces, ahí tengo una pregunta. Esta normatividad de reserva que tú nos estás explicando con lujo de detalles, ahí juega o tiene conexidad
con las reservas que la superintendencia mencionaba en la circular 100, creo, la básica jurídica, que los clasifica los siniestros en proceso judicial como contingencias, y clasificaba en 3 clases que eran remota, eventual y probable. Y las compañías de seguros tradicionalmente, dependiendo de lo que el abogado externo que está atendiendo el proceso, más el criterio que tenía el director jurídico, en fin, entonces lo clasificaban dentro de esas 3, ¿correcto? Y entonces ahí venía la reserva. Ahora, si uno coge un proceso judicial ante lo contencioso administrativo, por ejemplo, un siniestro de cumplimiento de garantía única, y la compañía de seguros demanda la nulidad del acto administrativo, ella Ya me estoy confundiendo, ¿no? puede, Pues, solo para que lo tenga claro. No. Armando, Sí, un proceso que dure 15 años, sí. ¿sí? Si es un siniestro inicial de 2.000 millones, y donde yo trabajaba tuvimos varios de ellos, pues uno de 2.000 millones que tuvimos, al cabo de que lo fallaron, estábamos hablando de 16.000 millones, 17.000 millones. Al final lo conciliamos y se pagaron como 8.000 millones de pesos. Ese aspecto no se contempla. Se contempla, y tan así que se contempla que la norma que salió la semana pasada y la que había salido en septiembre tiene normativa explícita con respecto a eso. Básicamente uno tiene unas reservas de avisados. Primero que todo es una reserva de avisados. Usted tiene unas reservas de avisados que van en un proceso o una reclamación, digamos, normal, en proceso de pago, y tiene otras que están en proceso judicial. Voy a hacer un paréntesis acá para decir que hay una normativa especial en siniestros previsionales y sobrevivencia y ramos laborales que salió la semana pasada, pero efectivamente esas normativas son estas 2. Las circulares externas 039 del año pasado de septiembre, y la externa 015 del 2017 que salió hace una semana. Esas son, claro, para ARL tradicionales, pero básicamente le dice, oiga, los siniestros avisados, hay unos siniestros avisados que son diferentes y son los que están en procesos judiciales. ¿Sí? Tiene usted unos siniestros avisados normales que están esperando ser pagados y unos que están siendo discutidos y son en procesos judiciales. Y en esas sacó normativa de eso. Entonces, por ejemplo, para estos 2, y son ramos nuevamente previsional y ARL, pero de alguna forma dan una indicación de hacia dónde debería ir un poco la reserva de previsionales, no para todos los casos, pero por lo menos sí para unos donde pase cierto nivel de valor asegurado, de pretensiones o de la demanda, deberían tener algo como esto. Y fíjese que ahí lo que la norma dice es que para los siniestros avisados que estén en proceso judicial, las entidades aseguradoras deben afectar la reserva de siniestros avisados del ramo desde seguros previsionales o ARL, de acuerdo con la probabilidad del riesgo técnico jurídico del proceso judicial correspondiente a la categoría que el doctor Núñez mencionaba, las 3 probable, eventual y jurídico. Ahora, ¿qué pasa con estos rangos? Yo diría que hay compañías que se casan con un número y dice, la vamos a abrir remota por 10, 20 y 50, dependiendo de la categoría, o 20, 30 y 70, dependiendo de la categoría. Yo diría que uno aquí debería conservar unos rangos, porque aun si usted tiene 2 que casualmente están en la misma categoría, no necesariamente tiene que adjudicarle la misma probabilidad, primero. Entonces, razonable, no sé, rangos entre 0 y 25, entre 25 y 50, bueno, primero que todo, como que unos rangos que sean razonables. Segundo, que esto es muy particular de cada compañía y de cada caso, ¿sí? Depende de la instancia jurídica en que esté el caso. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si ya hay un fallo, por ejemplo, de primera instancia, en donde hay una sentencia condenatoria, entonces quizás la probabilidad de pago aumentó, ¿cierto? También tiene que ver, por ejemplo, con que era lo que el doctor Núñez mencionaba con respecto a
a los abogados externos que tenga la compañía y la solidez, ellos son los que en algún momento inicialmente pues no tienen que calcular la reserva, pero, sí más o menos digamos cómo vamos. Vamos bien, regular o mal. El grado de eventualidad. Claro, ese ¿Ya? grado de eventualidad. Entonces ahí lo que sería razonable es primero calcular ese grado de eventualidad como cómo nos está yendo en este caso, qué hay en términos de, pues de sustento, soporte jurídico, qué hay en términos, no sé, de jurisprudencia. Entonces esto es como muy particular. Esto sí es, y aquí al igual que en el caso anterior donde yo mencionaba que viene un experto y dice, oiga, la reserva del cinema hágala por 20 millones porque no fueron sino 7 sillas, aquí los expertos son claramente ustedes y no hay como un rasero para decir, yo creo, calcule todas las remotas en 10 o calcule todas las remotas en 5. Y fíjese que ahorita está diciendo la Super que se debe crear un comité interdisciplinario de evaluación de los siniestros en proceso judicial o conciliación, el cual debe ser integrado al menos por un experto en medicina, esto pues porque obviamente estamos hablando de área de ley previsional, Sí, pero podría ser un experto de producto en el ramo de cumplimiento, un experto de producto en el ramo de ingeniero en automóviles, lo que sea, un experto en asuntos legales, sigue manteniendo obviamente la parte jurídica claramente, un responsable del área técnica y el actuario. Entonces, se crea este comité que es el encargado de, entre otras, las responsabilidades está explícitamente determinar la categoría y probabilidad del riesgo técnico-jurídico. Y fíjese que dice determinar la categoría y la probabilidad, no la categoría. O sea, usted puede tener dos siniestros en la misma categoría con diferentes probabilidades, ¿sí? Que es lo que mencionaba en términos de no sencillamente, digamos, es diferente abrir un siniestro en automóviles de gama media, pérdida parcial, daños por 7 millones para todos, a abrir un siniestro en la categoría remoto con el 10% para todos, porque los valores asegurados, las pretensiones, pueden ser completamente, digamos, disímiles, y valores asegurados que pueden ser gigantescos. Entonces, esta ya es una normativa que para mí es un precedente en términos de estas reservas, y que yo creería que debe ser considerada como una buena práctica para otros ramos, para reservas de montos que cada compañía dirá, oiga, para mí una reserva de más de, no sé, 500 millones o 300, no sé qué valor ponga cada compañía, debería tener, creo yo, un comité, digamos, en donde esté la persona de productos, la persona de indemnizaciones, una persona técnica, quizás alguien de finanzas, pero esto es, digamos, nuevo en esta norma. Ahora, Armando y todos, si uno piensa con pura lógica, razonablemente, si a una compañía de seguros el abogado externo le dice, oiga, esto es probable, pues no debería seguir pleiteando, seguir con el proceso, sino concílielo, porque si es probable que se pierda, pues ¿para qué va a seguir insistiendo pues en mantener ese proceso? Por lo menos donde yo trabajaba esa era la política, ¿sí? El abogado decía es probable, decíamos conciliémoslo de una vez porque aquí pues esto se va a perder. Claro, ahora lo que uno diría es también ese probable es que probabilidad, porque si lo va a pagar, pues está asumiendo que es 1, la probabilidad de pérdida. Claro. Pero posiblemente es probable para unas compañías puede ser 60%. Entonces esto sí es muy particular, digamos, esto es muy particular de cada compañía y obviamente el juicio, digamos, la minucia procesal de cada uno de los casos es fundamental, pero pues ahí es donde, digamos, los abogados tienen como ese input fundamental, son como los expertos que dicen, mire, por tal razón y por tal razón creemos que debe ser tal cosa. Ahora, fíjense que ese es probable, lo que uno diría es si usted le está asignando 20% de probabilidades, es más o menos, usted cree que de 10 jueces que pongan, 8 van a fallar a favor. Entonces, pero va a fallar solo 1. Entonces, por eso, pues mantener esa 60% en agregado puede ser todavía razonable, porque pues era 60, es como el 50% de la moneda, era 60, pero pues cayó en el 40 que se esperaba, que era más pequeño, digamos. ¿Sí? Yo no sé si le estoy metiendo casuística y otra cosa, pero hay reservas. Pero cojamos el caso, 100 siniestros, 100 procesos judiciales que valen 1.000 millones.
ya las pretensiones frente a valor asegurado, sin exceder de valor asegurado, ¿ya? Pero un solo proceso, uno solo te puede valer 10.000 millones. Entonces, ¿cómo haces tú ahí esa media? No, ese era precisamente el ejemplo Gracias. que habíamos puesto antes. O sea, uno puede valer, no sé, lo que pasa es que el ejemplo es un poquito extremo porque uno vale 1.000 y en promedio eran 100. Si se pierde ese de 1.000, pues súper reservado. Pero eso es lo que estaba mencionando y por eso puse el ejemplo de las monedas, del lanzamiento de las monedas que no se pueden ver de forma individual. Lo que uno esperaría es que entre esos 100 gane unos y pierda otros, pero que en agregado, posiblemente no va a terminar pagando los 100, va a pagar 90 o va a pagar 110, pero que en agregado el valor sea razonable. Y no funciona ver uno solo. O sea, uno solo, pues va a tener que tener una reserva, pero si la decisión es ganar o perder, la reserva que puso está mal. Porque si perdió, le tocó pagar todo el valor asegurado que podía ser 20 o 50 veces la reserva, o si ganó, pues pagó 0 y tenía una reserva. Sin embargo, lo que uno esperaría es que en agregado, y aquí es donde aplicaría como la ley de los grandes números, un solo caso, es como si uno asegurara un solo carro. Pues con ese solo carro, si se accidentó, la tarifa cobró 2 millones y si se accidentó le tocó pagar 50 o 100, mientras que no se accidentó pagó 0. Un solo caso tiene que ver, o sea, tienen que verse en agregado. Lo que uno esperaría es que la reserva como un todo en agregado sea razonable. Y lo que mencionaba esto, pues nuevamente creo que la Super está dando línea en términos de qué debería hacerse en casos judiciales y yo creo que sería una buena práctica hacer esto para ciertos casos, unos casos muy grandes, tener como un comité que evalúe eso. Y sobre todo tener en cuenta los resultados reales de los procesos judiciales Claro. como argumento fundamental frente al cálculo Claro. de las reservas. Yo estoy ganando el 60% de los procesos, pero en este tipo de procesos gano el 80%. Luego debo ponderar ese resultado, pero separando conceptualmente. Completamente. De hecho, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en los casos de ARL, que la Super hace unos árboles ahí como de decisión. Oiga, si ya pasó el comité regional y luego se fue a la Junta Nacional, entonces ahí las probabilidades van aumentando, pues eso tiene que ver precisamente con eso, o sea, con ver cómo ha sido la historia, en este tipo de casos, etcétera, etcétera. Bueno. Perdón, en relación con la reserva de procesos judiciales, vale la pena mencionar un elemento esencial que tiene que ver con la valoración de la contingencia. Es decir, ¿cuánto vale la contingencia? No con la probabilidad. No con la severidad, digamos. Exacto. ¿Cuál sería la severidad? Exacto. Claramente, Entonces, claramente. en esa materia uno encuentra demandas que superan el valor asegurado, Sí. uno lo tiene que ajustar al Sí. valor asegurado. Lo tiene que ajustar al deducible. Completamente. Lo tiene que ajustar a la eventual recuperación. Por ejemplo, un siniestro de cumplimiento en el cual el contratista tiene saldos a favor. Yo debo ajustar la contingencia en función de no solamente la probabilidad de la pérdida que va a eventualmente tener la compañía, pero ajustada porque el contratista va a terminar pagando la multa o terminando pagando la cláusula penal porque el contrato tiene saldos a favor. Claro. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver con la valoración de la contingencia, que es algo a lo cual las compañías de seguros le tienen terror, que se llaman los intereses de mora, porque usualmente la valoración que hacen las compañías es a costo histórico. Entonces uno encuentra reservas calculadas hace 6 años en donde quedó congelada la valoración de la contingencia. Claro. Y como dijo el doctor César, la contingencia plena eran 2.000 millones de pesos hace 8 años y hoy son 10.000 millones de pesos. Y obviamente cuando llegó la condena y liquidan los intereses, hay un impacto en la compañía que causa escozor en todos sus niveles. Claro. Por eso valdría la pena que dentro de los criterios del comité, pues, en el caso de esos dos ramos, pero el administrador, el gestor, el responsable de la reserva de siniestros,
pues también involucre lo que es la valoración de la contingencia como tal. Completamente de acuerdo. Nosotros nos concentramos en la categoría, como en la probabilidad de pago, que no, digamos las categorías que eso agente es la frecuencia, pero efectivamente toca definir claramente la severidad. Completamente de acuerdo. Terminamos esta primera parte de reservas. Frente a las normas NIF, que creo que todos estamos como en esa ambigüedad de que por un lado la Super históricamente ha regulado el tema de las reservas y que las compañías adoptamos criterios, como usted lo decía, dentro de unos rangos, pero ahorita prácticamente las normas nos están diciendo, oiga, si sus procesos son remotos o eventuales, no los reserve y solamente resérveme los probables. O sea, ¿cómo afronta una compañía este tema? Tal vez la anotación es que cuando se acogieron las normas internacionales de información financiera, el gobierno sacó un decreto que generó excepciones. Y dentro de las excepciones, sí, y tal vez la anotación es que cuando se acogieron las normas internacionales de información financiera, el gobierno mediante un decreto reguló el tema indicando que hay excepciones para aplicar plenamente las normas NIF, y una de las excepciones son las reservas técnicas en materia de seguros. Luego, el gobierno hace pleno uso de la facultad de intervención y de regulación que le otorga el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y las normas NIF, si bien deberían ser orientadoras, no tienen aplicabilidad directa porque hay una excepción generada en la norma que acogió las NIF. Las normas NIF no se acogieron full. De hecho, lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, las reservas que la catastrófica, la ecualización, la estabilización, esas son reservas que pasaron a ser capital, quedaron como reservas. Entonces, la Super saca, pues está en línea, digamos, de esta supervisión basada en riesgo, en línea de estándares internacionales, pero no la acogió full. Vemos reserva de siniestros avisados muy rápido y terminamos con la catastrófica de terremoto y la de desviación de siniestralidad. Comprende la estimación conjunta de los siniestros ocurridos no avisados y ocurridos no suficientemente avisados. A eso hay que agregarle también que uno incluye reclamaciones que pueden ser reabiertas. Uno no tiene una reserva para reclamaciones que van a ser reabiertas. Esas las tiene que absorber el IBNR. Hay reclamaciones que están en tránsito, 5 de la tarde, llaman por un siniestro y lo avisan y traen la carpeta y la persona que lo recibe lo deja en el escritorio y no se ha procesado. O sea, siniestros que técnicamente ya fueron avisados, ya le dijeron a la compañía, pero no han tenido ningún efecto contable porque están en una gaveta o sencillamente porque no se han entrado al sistema o lo que sea. Son siniestros que están en tránsito, que efectivamente ya fueron avisados, pero que deben también ser calculados con la reserva de siniestros no avisados. Se deben utilizar metodologías que tengan en cuenta comportamiento de siniestros o métodos validados técnicamente con suficiente desarrollo tanto teórico práctico, léase triángulos. Si han escuchado los triángulos, ahorita vemos uno de esos. Básicamente utilice triángulos, antes era con base en una fórmula de los últimos 3 años, entonces ahora es, oiga, muestre cómo está desarrollando sus pagos y con base en eso calcule la reserva y le da unos periodos de 5 y 10 años para los ramos de corto plazo, de cola larga y de cola corta, y después dice, bueno, si no tiene 5 años y 10, utilice 3 y 5. Para previsionales se tiene que, digamos que calcular de forma diferente, lo mismo que para ARL, donde tiene que hacer por tipo de cobertura. Y esta mantiene, digamos, había una reserva que se hacía de enfermedad no laboral, está diciendo explícitamente es una reserva de IBNR, la mantiene y le da una posibilidad de que se libere. Y vamos a ver triángulos muy rápido. ¿Cuál es la lógica de los triángulos? Básicamente, si uno ve los pagos de forma contable, lo que haría es un siniestro que ocurrió en el 2002, lo puede pagar en el 2012, lo puede pagar o en el 2013, en el 2014, a través de los años. Uno que ocurrió en el 2013, lo puede pagar en el 2013, 2014, 2015, 2016. Lo que uno hace es que manda todo esto hacia allá
Y por ejemplo, este 2016 es este, y lo que dice es, este ocurrió en el 2016 y lo pagué en el mismo año, o sea, 0 años tarde, digamos, 0 años después. Este de 2015 es este que está acá y lo pagué 0 años después, en el mismo año. Y este que está acá, fíjense que ocurrió en el 2015 y lo pagué en el 2016, entonces lo pongo ocurrido en el 2015 y lo pagué 1 año después. Pues, este es el triángulo, primero que todo, los colorcitos. Y lo que uno hace, y aquí con los valores ahí, lo que uno hace es observar cómo ha venido pagando. Entonces, por ejemplo, supongamos que lo que uno tiene es que pagó acá 1 millón y acá 500 y acá 250, acá 125, acá 1.200.000, acá 600, siempre pagó la mitad. Entonces lo que uno tiene que empezar a calcular es, oiga, ¿cuánto voy a pagar del 2016 en los siguientes, en los meses 12 al 24? ¿Cómo completo yo este triángulo? Pues, ¿cómo lo completamos? ¿Qué valor iría acá? 1 millón. ¿Qué valor iría acá? 500, o sea, siempre estoy pagando la mitad, siempre estoy pagando la mitad. Entonces, como que lo que uno hace es calcular unos factores de desarrollo y ver cómo se está pagando, y eso es lo que hace las reservas de IBNR. Completar este triángulo inferior con base en lo que está observando acá, digamos, hay que calcular unos factores, etcétera, etcétera, y con base en eso calcular la reserva de siniestros avisados. Es decir, cómo ha venido usted pagando, cómo se han venido desarrollando sus pagos, y de esa forma calcular la reserva de IBNR. Pues las reservas se deberían ver como de esta forma. Muy recientemente se paga poquito, hay mucho avisado, pero mucho más IBNR, y con el tiempo este valor que va pagando pues se va aumentando, y aquí obviamente esto que está sin avisar va disminuyendo hasta que finalmente, dependiendo del ramo, un ramo de automóviles, un ramo sin la parte de RC, un ramo de salud, quizás después de 5 años uno diría ya está casi desarrollado, completamente pagado. Reservas especiales, tenemos la desviación de siniestralidad para riesgos laborales, se mantiene el 4% que se venía acumulando, pero se mantiene, y dice que hasta que no se establezca la metodología de cálculo, o sea que eventualmente ese 4% que es fijo podría cambiar y decir, oiga, ya no va a ser eso, sino va a ser otra cosa en función del riesgo de la compañía o de los casos particulares, y permite la liberación, o debería permitir la liberación. Reservas para el ramo de terremoto. ¿Pero usted permite, en función de las coberturas de reaseguro, no acumularla? Sí, eso lo mantiene. La de terremoto y estas dos últimas en verdad no son nuevas en el decreto, sencillamente el decreto recoge 2 decretos que ya se habían hecho en el 2011 para terremoto y creo que en el 2010 para educativo. Entonces dice, la reserva de riesgos en curso ahora se calcula póliza a póliza por el 100% de la prima de riesgo modelada. Antes era un porcentaje fijo de acuerdo a la zona cresta, bueno, digamos como que toda la 15% del valor expuesto en la zona exacta. Y ahora lo que hace es riesgo a riesgo, las compañías modelan muchos sismos y dicen, oiga, la pérdida estimada, la pérdida promedio, riesgo a riesgo, modelan con base en la ubicación, en la estructura, en los materiales, etcétera, etcétera, hacen muchas modelaciones y dicen cuál debería ser la pérdida esperada. Y esa pérdida esperada, digamos, es la que se debe constituir. Ahora, esta reserva, cuando se libera, en verdad, se libera de prima no de riesgos en curso, pero se acumula, al igual que se acumulaba antes, en la de riesgo catastrófico, que también sigue siendo acumulado, pero el límite de acumulación antes era 2 veces el PML, y ahora está más o menos, ahí saca un promedio en los últimos 5 años, pero digamos que es más o menos el PML. Entonces, no recoge nada nuevo, cambia el límite y lo hace, y por eso mencionaba que la super, y aquí digamos también lo vemos, cambia como un modelo de unos porcentajes dados con base en riesgo. Entonces, fíjese que aquí es qué está asegurando usted y eso le da su reserva. Una pregunta, Armando. Ya la reserva de catastrófica de terremoto está operando completamente regulada. Sí. Y los PMLs que están sacando las compañías, si son más ventajosos que el doble del PML fijado en 15% de la normatividad anterior,
Yo he escuchado que muchas veces... Entiendo que sí, no tengo los nuevos cifras estudios específicas, pero creo que está como andando entre el 8 y el 10, Ok. sería una cifra razonable de cuánto se está observando. No sé si alguien tiene una cifra específica, pero pues un rango, digamos, si es entre el 8 y el 10. Finalmente, las reservas de ramo educativo mantienen la matemática. Más que en terremotos, la insuficiencia de primas se ve en 100 años. Sí. 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 Y son para pólizas que hoy no tenemos. Y finalmente recoge también el decreto de seguros educativos, en donde básicamente como que le dice, oiga, si usted mantiene la matemática de las siniestros, y lo que hizo fue en algún momento decirle, oiga, si los estudiantes que están reclamando le están yendo para los Andes, pues reserve para los Andes, no reserve a lo que tarifó, que usted tarifó que unos se le iban para los Andes, otros para la Javeriana, muy poquitos para la Nacional. Entonces tiene que reservar con base en lo que está observando. ¿Sí? Ah, bueno, sí, lo paga. Eso con respecto a las reservas per se. Vale la pena citar una reserva especialísima de riesgos laborales, que es la de enfermedad laboral, 2% acumulativa. Sí, la mantuvo, la pasamos, la vimos. Con destinación específica para atender recobros de enfermedades laborales entre ARLs. Sí. El sector ha acumulado creo que más de 350.000 millones y no ha usado 5.000 millones. Es un tipo de reserva donde es evidente el exceso acumulado, y sabemos que el exceso de reserva lo que grava es al público, porque es una parte de la tarifa. Tenemos esa polémica con el regulador, indicando que las reservas deberían tener justificación también en la regulación. Ellos la mantuvieron, y lo que dicen es que la super determinará si procede liberación o no. Y yo creo que no va a sacar una normativa diciendo procede liberación o no en general, sino que posiblemente debería ser algo de carácter individual por compañía. Entonces la mantiene, y la función de la super debería ser en algunos casos decir procede liberación o no procede liberación. Pero claramente, digamos, se mantiene y la deja dentro de la categoría de IBNR. Armando, una pregunta. Es que yo no sé si por brevedad, en aras de la brevedad, usted omitió mencionar una reserva que yo creo que es necesaria, pero no estoy seguro de si sea obligatoria. ¿El 40% de rasuro? No, me refiero al equivalente. Hablamos de reserva de insuficiencia de primas, reserva de insuficiencia de activos, y también se hace necesario una reserva de insuficiencia de reservas de siniestros. Me explico. Cuando en un periodo largo, unos 5 años, se hace una evaluación contable, financiera o actuarial, llámela como quiera, y se comprueba que una compañía sistemáticamente ha estado subestimando sus reservas de siniestros, por ejemplo, porque al gerente le gusta ganarse los bonos, Sí. por ejemplo, porque al gerente él prefiere tirarle la pelota al siguiente gerente, cosas que son muy humanas. Sí. No puede ser que no haya una consecuencia para eso. Se debería castigar igualito que pasa con las reservas de insuficiencia de primas, viendo a ver esa tendencia cómo obliga a la compañía a rectificar vía una reserva especial. No hay reserva de insuficiencia de reservas. ¿Debería haberla? No. La Lo que hay son unos ecualización, márgenes, por ejemplo, ¿cómo lo que hay son funciona? unos márgenes, digamos, no hay una reserva de insuficiencia de siniestros. Lo que hay la super, y eso lo puso en ARL y en previsional, es decir, calcule las reservas con base en unos promedios y póngale un margen. Las compañías igual pueden seguir subreservando. Si una compañía, digamos, en un siniestro avisado debería abrirlo por 1.000 millones, lo abre por 200 o por 300 o por 30 millones, pero no hay como un margen explícito para eso. Otras regulaciones lo que hacen es como que hacen unos métodos en donde usted tiene que poner unos márgenes adicionales, porque uno, en últimas, cuando reserva el valor esperado, básicamente ese valor esperado está por encima, es suficiente más o menos con 50% de probabilidad, y no es suficiente con 50% de probabilidad. O sea que el valor que usted está reservando es como un estimado que en agregado debería cumplir todo, pero hay regulaciones que le dice, calcúleme el valor esperado y ponga un margen adicional.
no debería ser una reserva de insuficiencia, sino unos márgenes adicionales. Y esos márgenes, muchas veces, era lo que mencionaba, los tienen otros países como un margen explícito. Si uno revisa la reserva de ARL, la de previsional, le dice cómo calcular unos valores de siniestros y le pone unas desviaciones estándar, precisamente como para tener un colchón explícito, margen, para esos casos en que no lo cumple. La reserva de ecualización, ¿me recuerda qué consiste? Esas reservas eran para desviaciones, o sea, como unas desviaciones de estabilización Pero no podrían cumplir esta función que yo menciono, porque pues que no sean obligatorias no quiere decir que claro, no sean pero necesarias. esas ya no, digamos, esas son las que en norma internacional se quitaron. O sea, son unas reservas que lo que uno debería estar es bien reservado, no crear una reserva para la subreserva. Genera unas para riesgos catastróficos, excepcionales, donde dice, oiga, usted quizás sigue manteniendo, por ejemplo, cuando hay unas desviaciones altas de siniestralidad, pero como que en el cauce normal de las reservas no debería decir una reserva para las insuficiencias. Es decir, debería el regulador lo que tendría que hacer es hacer la observación y ordenar pues algún estudio específico enfocado que corrija una mala política. Pues. Claro, de hecho lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita IBNR es que lo hace con métodos más técnicos que diría como recoger esas insuficiencias. Y en avisados lo que habíamos dicho es que está como un poco encaminando más a que las compañías tengan documentación, por ejemplo, en esta parte de los procesos judiciales tiene que tener todo soportado, tiene que ser con estadísticas históricas, entonces por eso la reserva que se abría por un caso de un peso quizás ya no va, sino que tiene que ser con base en históricos. Pero a través del IBNR sí podría modelar esas subreservas de avisados. No, las reservas, la reserva de IBNR recoge las diferencias en los avisados. O sea, debe recoger, pero en agregado los avisados deberían ser suficientes. Sí, o sea, si usted está consistentemente subreservando en avisados, y aquí hay una tecnicalidad que depende si usted utiliza el método de siniestros pagados o siniestros incurridos, tiene un impacto diferente. Usted lo que va a hacer es que observaría que con el tiempo, cuando estaba abriendo reservas, estaba subreservado y eso lo recogería el IBNR. O sea, esas diferencias las recoge, pero en agregado las de avisados deberían estar en agregado razonablemente reservadas. Esas diferencias de reabiertos, de deficiencias en avisados, tiene que capturarlos el IBNR. Bueno, ya para terminar, y eso lo vengo diciendo como hace 5 slides, solo para que no se aburrieran. Lo que falta, bueno, es régimen de transición. Básicamente la Super dice, después de que salió la norma, 2 años después, acredite el IBNR. Y ese 2 años después se cumplió en diciembre del 2015. El impacto de esto más o menos fueron 800.000 millones. Son cifras que no son nada despreciables. Esto es como 5% de las primas brutas totales de todo el mercado. Luego dice, dejó más de 20 cosas por reglamentar a la superfinanciera. Entonces, egresos, ingresos, pero no decía quién eran los egresos y quién eran los ingresos. Entonces le dice, después de 1 año de que salga la norma que reglamenta, digamos, que usted ya tenga todo para calcular la reserva, debe acreditar el valor, y en los 2 meses apenas salieron las normas secundarias, digamos, de reglamentación de la reserva, debe la compañía pasar un plan de ajuste, pero aún así le dice, oiga, si usted deja la puerta abierta para que si una compañía no puede, por alguna razón, acreditar la reserva, pues haga un plan especial para cada compañía, si así lo, digamos, determina la Super, le da esa posibilidad, que se adecúen en tiempos diferentes. En términos de la reglamentación del decreto, pues lo que hemos dicho es que salió en diciembre 20 de 2013, después hay otras normativas que se pueden asociar al decreto y son usualmente formatos de adecuación de información, pero voy a poner como las más relevantes. Salió la circular externa 022 con respecto al rol del actuario, en el 2015 la 035 que dice quiénes son los ingresos y los egresos y habla de los gastos de expedición que necesitamos para la prima no devengada. 2016 contabilización de las contingencias del reasegurador, siniestros avisados de ARL, y esta es donde mencionaba, al igual que la de riesgos, la de previsional,
que entró y detalló lo que se requiere para el comité y las responsabilidades y quiénes deben integrar para procesos judiciales. La 045, la certificación de reservas, sale la carta circular de modelos de estimación de pérdidas en terremoto. Básicamente decía la norma que la super debería determinar un modelo estándar. Con esta circular dice, ustedes pueden utilizar estas tres, digamos, firmas que son especializadas en terremoto y que tienen software especializado para hacer el cálculo, digamos, en terremoto. Luego sale el decreto 623, que no reglamenta nada en particular del decreto, sino que extiende la fecha para que las aseguradoras acrediten la insuficiencia en primas y en SOAT, la pasa para el siguiente año, para el 2018. Y finalmente, que esta fue la que salió la semana pasada, la de siniestros avisados, que es muy similar a la de siniestros avisados de ARL. En términos gruesos, generales, lo que uno diría como resumen con respecto a la norma anterior, prima no devengada era con base en octavos y 80% de la prima neta, o sea, como si 20 fuera de gastos, había algunos regímenes especiales. Ahora hay que hacerlo póliza por póliza, utilizando los gastos de expedición reales causados, y tiene la norma particular para las pólizas de un mes o menos. La insuficiencia de primas es una norma nueva, es una reserva nueva. La matemática, antes se utilizaba la tarifa y la tasa de interés y la tabla de mortalidad de tarifa, ahora limita la tasa de interés y puede decir una tabla que usted, digamos, justifique si tiene experiencia propia ante la superfinanciera. Insuficiencia de activos es nueva, pendientes avisados, pues valor total del reasegurador, estadísticas de pago del siniestro, comité interdisciplinario para siniestro en proceso judicial y previsional, régimen especial para ARL y previsional. Siniestros no avisados era una fórmula, 3 últimos años, ahora es método de triángulos, y la posibilidad de liberar la reserva de enfermedad laboral, la desviación de siniestralidad, posibilidad de liberarla y limita el valor, y la de terremoto era un porcentaje que se utilizaba, el 15% del PML, ahora es póliza por póliza, y disminuye el límite, digamos, de acumulación y la posibilidad de liberarla. ¿Qué falta? Riesgos de cursos, podríamos decir que está ok. La matemática es la tasa de mercado de referencia, y también habla la norma de unos requisitos técnicos de cálculo actuariales. Eso lo decía el decreto 839, pero pues no salió nunca nada, entonces aquí de pronto tampoco sale nada. Insuficiencia de activos, falta la metodología de cálculo, y esta hay que tener mucho cuidado porque la reserva depende mucho de los movimientos de los mercados financieros. Entonces, por ejemplo, unas reservas en rentas vitalicias que deben estar alrededor de 12 billones o más, con un cambio pequeñito podría cambiar 10% más de reserva. Entonces hay que pues en adición al cálculo, hacer como unos backtesting, un testeo de qué pasaría cuando cambie los mercados de cierta forma y limitarla. O sea, esto podría costarle muchísimo, aplicarla podría costar muchísimo, pero yo creo que uno debería como decir, mire, no importa cuánto de la reserva, solo se puede constituir el 5% o el 10% más de lo que hay, o alguna cosa de estilo, porque el impacto podría ser gigantesco. Siniestros avisados diríamos que ok, no avisados estar casi toda, aunque por ahí habla sobre una reglamentación de información para enfermedad laboral, y la desviación de siniestralidad laboral, la metodología de cálculo y liberación. Yo creo que básicamente era lo que tenía para contarles. La última pregunta es la última. ¿A quién le colgaron esa responsabilidad de emitir la certificación sobre suficiencia de reservas? Es el actuario. Al actuario responsable, porque La ahora responsable, hay varias clases de actuarios. No, el actuario responsable. La super, en verdad, toda la responsabilidad se la da al actuario responsable. Y a la revisoría fiscal también al calificar el ejercicio. Tiene que dar certificación. La revisoría no queda liberada de eso, ¿no? Tampoco. No, son concurrentes. Ok, gracias. La última, Juan, nomás. Dado que las preguntas
fueron hechas a lo largo de la exposición. Creo que agotamos la materia. Esto es un brochazo general. Si uno quisiese profundizar mucho más en el tema de reservas, esto tiene muchas arandelas, tiene mucha filigrana. Le damos las gracias al doctor Armando y los invitamos como siempre a nuestro acostumbrado y merecido refrigerio. Muchas gracias.